Bueno. Entonces teníamos que ver el tema de selección y join y hacer algunos prácticos. ¿Tá? Recorté cosas porque tenía un montón de cosas que daba antes, pero como se planteó, como se agregaron temas este semestre, entonces hubo algunas cosas que saqué de la presentación que estaban en la clase pasada, pero ya no están. Esta parte de la selección llegamos a dar una parte, pero vamos a repasarla. El tema es de cómo resolver las búsquedas, las selecciones. Las podríamos clasificarlas, digamos, algunas por igualdad, o sea, estoy buscando un valor, el valor de la clave, ¿no? En una tabla. Otras que pueden ser por rango, yo quiero valores que van desde tal a tal valor, o que sean mayores que algo, ¿no? Y después otras relaciones que pueden ser algún tipo de relación compleja, ¿no? Como separarlas en tres casos. Físicamente, cuando nosotros queremos hacer una selección de las tuplas, tenemos posibilidades de elegir entre varios mecanismos, ¿no? El más sencillo es el FUSCAN o búsqueda lineal, que es simplemente agarrar la tabla y leer bloque a bloque, ¿no? Habíamos visto que en promedio, en la lectura de los bloques, es la cantidad de bloques que tiene la tabla dividido 2. ¿Ah? Eso suponiendo que a veces se encuentra en el primer bloque, a veces se encuentra en el último. El peor costo es leer todos los bloques. Pero ahí depende de varias cosas. Por ejemplo, si yo siempre busco valores que tienen que estar en la tabla, porque quizás son una clave foránea, o de alguna forma yo sé que ese valor tiene que estar en la tabla, en algún lugar. La otra opción es que el valor a veces esté o a veces no esté, ¿no? Y entonces el promedio va a ser más alto que B sobre 2, ¿no? Porque para todos los valores que no están, siempre voy a tener que buscar hasta el final. Entonces, si el porcentaje de valores para los que busco que no están es grande, el promedio este va a subir, ¿no? A algunos nos gusta, yo prefiero usar el mayor costo, porque es, digamos, una cota máxima. Yo sé que en ese caso la consulta no va a ser más cara que el costo máximo, ¿tá? Es un tema de decisión de cómo comparar las consultas. La búsqueda binaria asume que tenemos todas las tuplas ordenadas. Acá justo están consecutivas, entonces el problema no tiene mucha gracia, pero suponiendo que los valores no estuvieran consecutivos, hubiera gaps entre medio, ¿no? De 9 pasar a 25 y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero sí físicamente está ordenado. Entonces la idea es que yo voy a buscar el bloque del medio, ¿no? Y comparo con el valor que estoy buscando. Si es mayor, tomo este lado, y si es menor, tomo este lado. En este caso, 14 es menor que 21, por lo tanto, 14 tiene que estar de este lado, ¿no? Entonces, dentro de este lado, tomo el valor del medio y comparo con 14. Si fuera mayor que 14, estaría de este lado, pero como 10 es menor que 14, yo sé que está de este lado. Y así voy iterando hasta que encuentro el valor. Como son valores discretos, ¿no? Y enteros, en algún momento voy a llegar al valor que tiene el que estoy buscando, si es que está. Y si no, en algún momento voy a darme cuenta que ese valor no está. ¿Ah? La búsqueda binaria es similar a un árbol binario, ¿no? Y tiene entonces un costo de logaritmo base 2 de la cantidad de bloques que tenga la tabla, ¿no? Si además los valores se repiten, ¿no? O sea, yo espero que para un cierto valor que busco, un valor A en la tabla R del atributo, haya en promedio, yo qué sé, 30 ocurrencias, ¿no? Entonces lo que haría es 30 ocurrencias dividido el factor de bloqueo, me dice la cantidad de bloques que yo tengo que recorrer para rescatar todos los valores que se repiten de ese mismo atributo, ¿no?
Y acá restamos 1 simplemente porque el primer bloque lo encontramos con esta búsqueda. Esta búsqueda encontró el primer bloque. Esta es la cantidad de bloques que hay que recorrer, pero ya 1 ya está considerado acá, así que le restamos 1 para tener la fórmula de la búsqueda. Vean que estas cosas ustedes las van a ajustar. Si es solo buscar un valor, va a ser solo esta parte. Si es un valor y hay que recorrer para encontrar o un rango o un conjunto de valores que se repiten, hay que calcular el factor de bloqueo de los bloques y cuántos bloques hay que recorrer. ¿Ah? Bueno, este es el algoritmo de bipartición que ya habíamos visto. Y en el caso de un índice de agrupamiento, lo que hacemos es buscamos en el directorio, que tendrá un cierto costo X, que puede ser un solo bloque, o podría ser una lista de bloques, o podría tener otra estructura. Y después, en función de la cantidad de valores esperados, por ejemplo, en este caso son 7 valores, con un factor de bloqueo de 3, entonces 7 dividido 3, techo, me da 3, y entonces voy a tener que leer 3 bloques, ¿no? Y de esos 3 bloques, a su vez, yo tengo que ir a buscar los valores a la tabla de datos, entonces tengo que ir a buscar los 7 datos a la tabla de datos, ¿sí? O sea, la búsqueda en el directorio, recorrer los buckets, en este caso, en función del factor de bloqueo de estos buckets, ¿no? Que solamente van a tener punteros, y luego ir a buscar los datos en mi tabla de datos desordenada por el atributo, para este caso, ¿no? Entonces, un índice denso. El hash, si está bien diseñado, va a tener un costo de 1 o 2, ¿no? Generalmente 1, puede tener un poco más si es un hash extendible, si se está reorganizando, porque, por ejemplo, porque se acaba de extender, y entonces allí cuando tengo que reorganizarlo tiene un costo un poco más alto porque tiene que reorganizar los bloques. Si tengo un índice primario, cuando hablo de índice primario asumo que es un índice que no tiene valores repetidos, ¿no? Y quiero obtener múltiples registros porque involucro alguna comparación de un rango o algo por el estilo, ¿no? Entonces, supongo que hago el costo de buscar un valor en el índice más recorrer los múltiples registros, ¿no? Y estas cosas dependen de la estructura, ¿no? Este es un caso. O sea, buscar en el índice, recorrer los bloques para recorrer el rango o el conjunto de los valores que se repitan y después ir a buscar los datos a la tabla. Este es otro caso, pero en este caso asumimos que la tabla de datos está ordenada, entonces nuestro directorio apunta a dónde comienza cada valor en la tabla, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a buscar, es la búsqueda en el directorio, más recorrer los bloques de la cantidad de valores esperados que tenemos, ¿no? O sea, si yo busco por 1, espero tener 7 valores y el factor de bloqueo es 4, entonces 7 dividido 4 me da 2, ¿no? Techo me da 2, entonces voy a tener que buscar 2 bloques, ¿no? El costo de leer en el índice el directorio y los 2 bloques de datos, ¿no? Ven que son todos muy parecidos, lo que hay que tener claro es en la estructura cómo busco. Este es un árbol B. Y suponemos, por ejemplo, eso, que fuera índice secundario. Esto quiere decir que los valores se repiten o que estamos buscando un rango, ¿no? Entonces, yo tengo el costo X, que es el costo de recorrer desde el nodo raíz hasta el nodo hoja, ¿no? Y luego lo que tengo que hacer es recorrer los nodos hoja, ¿no? -1 porque el primero ya lo obtuve en la búsqueda, ¿no? Y para cada uno de los punteros de los nodos hoja, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es ir a buscar los bloques de datos en el archivo de datos que está desordenado por este atributo, ¿ah? ¿Sí? El costo de buscar en el árbol, de recorrer los nodos hoja, -1 porque ya el primero lo obtuve acá, y después de ir a buscar con cada puntero a los... que en realidad este es sin techo, porque esta es una cantidad entera.
y después ir a buscar uno a uno los bloques de los datos que tengo en la tabla de datos. Existen índices de mapa de bits, ¿no? Que está bueno. Esto asume que yo tengo algún atributo de indexación. Supongamos que este es mi bloque y tengo todas estas tuplas, ¿no? Y entonces yo tengo un índice por algún atributo que tiene pocos valores, ¿no? Por ejemplo, este atributo puede tener hasta 4 valores, que se indican con 2 bits, ¿no? No sé qué 4 valores son 4 valores, ¿no? Estados de una cuenta, yo qué sé, suspendido, abierto, no sé, y 2 estados más, ¿no? Entonces, puedo hacer un índice que para cada bloque tiene una copia de los estados de ese atributo, ¿no? Pero codificados con 2 bits. Vean que de esa forma 4 tuplas las codifico en un byte, ¿no? Y con cerca, no los conté, pero son cerca de, ponerle 15 bytes. Con 15 bytes codificaba todo un bloque de datos muy grande, ¿no? Estos 15 bytes a su vez los puedo acumular en bloques, ¿no? Y la correlación entre la posición y el bloque la puedo asociar a la posición y el bloque de la tabla original, ¿no? Entonces puedo hacer índices que son muy rápidos de buscar y muy simples de codificar y que ocupan muy poco espacio, ¿no? Para codificar ese tipo de cosas, ¿no? Y puedo agrupar entonces las tuplas y encontrarlas rápidamente, ¿no? Puedo tener índices basados en funciones, en el cual yo hago algún tipo de cálculo y obtengo un valor y en función de ese valor hago el índice, ¿no? Postgres tiene algunos esquemas de índices de funciones bastante sofisticados, ¿no? Hasta un editor de índices. Y cuando tengo varias condiciones puedo tener distintas soluciones. Supongamos que yo tengo una condición que tiene condición 1 y condición 2, ¿no? Entonces, una de las opciones es buscar alguno de los métodos de estos de fuerza bruta y verificar que verifican una condición. La otra es tener un índice que me ayude a buscar la condición 1. Por ejemplo, la condición 1 podría ser algo sencillo, como decir x igual a 5, ¿no? El atributo x igual a 5 y después tiene el atributo y igual a 8. Entonces quizás yo tenga un índice por x y tengo que buscar por x igual a 5. Y después de todas las tuplas esas, ver cuál cumple la otra condición. Esa es una opción. Podría tener un índice compuesto o alguna estructura de hash en la concatenación de los campos combinados y entonces poder usar el índice directamente, ¿no? Si la consulta es muy común, convendría tener un índice de este estilo, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, que es yo tengo para cada condición un índice separado. Por ejemplo, esta condición es igualdad en un atributo y esta es igualdad en otro atributo. Entonces tengo un índice para este atributo y otro índice para este atributo, ¿no? Entonces yo puedo buscar en este índice para el valor del atributo de la condición 1 y acá en el índice para el valor del atributo en la condición 2. Y voy a tener dos índices que me van a devolver un conjunto de punteros. Punteros a registro, punteros a bloque, dependiendo de cuáles son los bloques que cumplen o la condición 1 o la condición 2. Pero yo hago el join de esos dos, ¿no? O sea, de los resultados de los índices que me van a dar los punteros. Agarro la lista de punteros y hago el join de los punteros, veo dónde se verifican las dos condiciones y de esa forma puedo ir a buscar o la tupla que cumple o un bloque donde podría haber una tupla que cumple, ¿sí? ¿Me entienden hasta acá? Sí. Sí. Bueno, la selección disyuntiva tal vez es más fácil porque es o cumple esta condición o cumple esta otra y en general es simplemente ejecutar las dos por separados y hacer la unión, nada más, o ejecutarlas, digamos, una tras de la otra y hacer la unión.
¿Ah? Las negaciones son en general complicadas de resolver, porque en sí son todas las que no cumplen una condición. Hay algunas condiciones que son fáciles de revertir. Por ejemplo, si yo quiero todos los valores, yo quiero todos los que no son mayores que 85. Esos son los que son menores o iguales a 85. Algunos sistemas de base de datos pueden hacer esas optimizaciones, ¿no? Y entonces hacer una búsqueda por rango y ya está. Pero en algunas condiciones complejas, resolver la negación puede ser difícil y tenemos que ir a buscar todas las tablas, todos los valores y rescatar uno a uno de esos valores y ver si cumplen o no con la condición, ¿no? Bueno, suponemos que la tabla tiene todas estas indicadores para poder trabajar de forma eficiente, ¿no? Va a tener la cantidad de tuplas, el tamaño de la tupla, la cantidad de bloques, el factor de bloqueo, la cantidad de valores diferentes para un atributo, los valores máximos y mínimos de los atributos, etcétera, ¿no? Y sobre esa base vamos a hacer estimaciones de los costos de las consultas, ¿no? Entonces, suponemos esta consulta, ¿no?, que tenemos acá, en la cual tenemos una factura con líneas de factura y productos, ¿no? Y la factura tiene el cliente y el empleado que estuvieron involucrados en la compra, ¿no? O sea, tengo un número de factura, una ID de factura, una ID de línea, ¿no?, y un ID de producto, ¿no? El producto, o sea, para cada factura, en cada línea, yo digo qué producto compré, qué cantidad y el precio total, porque el precio unitario está acá en el producto, ¿sí? Precio total de la cantidad, o sea, este sería el precio unitario por cantidad, precio total para la línea. Y con estas claves foráneas que tenemos acá. Y tenemos estas tablas de estos tamaños. Tiene 120 tuplas, el tamaño es 76 bytes. Está ordenado físicamente por cédula. El cliente tiene 2.400 tuplas, 64 bytes cada tupla, físicamente ordenado por cédula. La factura tiene 16.000 tuplas, la tupla tiene 16 bytes y está físicamente ordenado por factura. Tenemos las líneas, que tengo 105.000 líneas de 24 bytes, que está físicamente ordenado por ID línea, pero también hay un árbol B por ID línea con costo 3 y un árbol B plus también por ID de producto con costo 3. Y además tengo la tabla de productos con 1.400 productos, tupla de 36 bytes, ordenado por ID de producto, con un árbol B plus disperso con costo 2 por ID de producto y un árbol B plus con costo 3 por nombre de producto, que es una clave alterna. Mis bloques son de 512 bytes, tengo 10 buffers, el tamaño puntero a bloques es de 4 bytes, 5 bytes los punteros a registro, todos los campos numéricos son de 4 bytes, todos estos, y de 12 bytes todos los de texto. Los bloques están ocupados al 100% y es verano y los ventiladores participan en el 1% de las ventas. Dados otros datos, asumimos que están uniformemente distribuidos, ¿no? Y lo que hacemos es, para cada tabla, calculamos el factor de bloqueo, ¿no?, y la cantidad de bloques ocupados, ¿sí? Tenemos, entonces, por ejemplo, la tabla de empleados tiene 76 bytes del tamaño de tupla, entonces el factor de bloqueo 512 dividido 76 me da 6, ¿no? Piso me da 6, y para este tamaño de tupla, para 120 tuplas con factor de bloqueo 6 tenemos 20 bloques, y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, la tabla producto tiene 1.400 tuplas de 36 bytes en bloques de 512 bytes, entonces el factor de bloqueo es 512 dividido 36. O sea, ¿cuántas tuplas entran en mi bloque, ¿no? Entran enteras 14, vean que hago piso acá, ¿no? Y como tenemos 1.400 tuplas, entonces lo que hay son 100 bloques de datos, ¿ah? Para la tabla de líneas hacemos un cálculo similar. Tengo 105.000 tuplas de 24 bytes. El factor de bloqueo, 512 dividido 24, me da 21. Y como tenemos 105.000 tuplas, entonces
105.000 dividido 21 me da 5.000 bloques de datos. Este es el tamaño de mi tabla de datos. Y tenemos la siguiente consulta. Listar el nombre y apellido del cliente, nombre y apellido del vendedor para todas las ventas que involucraron al menos un producto ventilador. Obtener el plan lógico de la consulta partiendo de su árbol canónico. Y esta es nuestra consulta, ¿no? O sea, vamos a buscar el nombre y el apellido del cliente, el nombre y apellido del empleado. Acá con las tablas empleados, clientes, facturas, líneas, producto. Donde se cumple las condiciones del join. Y acá tenemos la selección del producto ventilador. ¿Tá? La consulta esta la transformamos en este árbol canónico. Le aplicamos las heurísticas y obtenemos este árbol, ¿no? Donde vamos a empezar con el producto seleccionado por ventilador. Acuérdense que esto es clave alterna, por lo tanto, esta selección nos va a dar una tupla. Eso es muy bueno porque de esta forma vamos a ir seleccionando las tuplas que están relacionadas de la consulta. Nos da una selectividad bastante alta al principio. ¿Tá? Entonces este es nuestro árbol donde para los productos seleccionamos el ventilador, del ventilador extraemos el ID de producto y con eso vamos a buscar todas las líneas donde se vendió ese producto y de ahí sacamos el número de factura de las facturas donde se vendieron los ventiladores, ¿no? Entonces vamos a buscar las facturas que cumplen con ser facturas que vendieron ventiladores. Y en esas facturas vamos a extraer la cédula del cliente y la cédula del empleado y vamos a ir a buscar al cliente el nombre y el apellido y después al empleado el nombre y el apellido para poder responder a la consulta. ¿Sí? Hasta acá me siguen. ¿Consultas, dudas? Sí. ¿Cómo se llama esto? Lo de mostrarlo de esta manera. Esto es el árbol lógico o fórmula lógica o algo así, ¿no? ¿Cómo que le poníamos acá en la... Se me perdió acá. Plan lógico. Eso. Pero es árbol lógico, plan lógico, sí es. ¿Ah? Entonces obtenemos con heurísticas, a partir de esto, aplicando las heurísticas, lo transformamos y obtenemos el plan lógico. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a resolver. Lo que tenemos que hacer es calcular el costo de esta consulta. ¿Cuántos bloques precisa? La cantidad de unidades de bloques de disco necesarias para resolver esta consulta. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer solo la selección por ahora, ¿no? La selección del producto ventilador por nombre se puede hacer por full scan, esto es leer 100 bloques, ¿no? Porque habíamos visto que el producto tiene 100 bloques, ¿no? Costo 50 promedio, ¿no? En promedio sería 50 bloques, ¿no? También hay un índice B+ por nombre, ¿no? Y este tiene un costo 3. Costo 3 recorrer el árbol y después leer el dato, entonces el costo total es 4. En cualquiera de los dos casos se obtiene una tupla. Es claro que buscar por el árbol B+ es mucho más barato, ¿no? La idea es que en general lo que vamos a hacer es ver todas las alternativas posibles que tenemos de los mecanismos de búsqueda y ver cuáles son aplicables y de las que son aplicables calculamos el costo y nos vamos a quedar con la que sea más económica para ese caso, ¿sí? Esa es la idea en general de todas las consultas. Y acá obtenemos una tupla, ¿no? Como yo tengo una sola tupla, ¿no? La puedo mantener en memoria. En realidad, lo único que me interesa es el ID del producto, nada más. Con eso ya puedo continuar el resto de la consulta. El resto de los datos del producto no me interesan, ni de los otros productos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un join, porque lo que nosotros ahora queremos hacer es este join, el join de producto con línea. Pero en este caso particular yo tengo solo una tupla y en realidad lo único que me interesa es un ID de producto. Yo quiero todas las líneas que tienen el ID del producto de los ventiladores, ¿tá? Entonces, para este caso particular,
es igual que hacer una selección. No estamos haciendo un join, sino que vamos a hacer las mismas funciones que una selección. Entonces, el join con esta tupla lo podemos hacer por un árbol B. Tenemos un árbol B con costo 3 por ID de producto, ¿no? Y también se puede hacer por full scan. Aparte de eso, vemos que como el 1% de las ventas son ventiladores y las ventas son las facturas, suponemos que no es raro que alguien tenga dos líneas de ventiladores en la misma factura, ¿no? Porque además la línea tiene la cantidad. Si vas a comprar muchos ventiladores, simplemente pones la cantidad de ventiladores. Entonces no vas a poner dos líneas. Por lo tanto, por cada línea de factura que tiene un ventilador, hay una única factura. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Alguna vez vieron una factura? ¿No? Es eso, nada más. Entonces, como yo tengo 16.000 facturas en total en mi base de datos, ¿no? Y el 1% de las ventas son ventiladores, asumo que hay 160 líneas con ventiladores. Y eso me va a dar 160 facturas también. El costo total, entonces, es buscar en el árbol con costo 3, con eso obtenemos la primera línea, y después recorrer los 160 valores que tiene un factor de bloqueo, el árbol, el nodo hoja. Acá no es, va así. Factor de bloqueo del nodo hoja. Que se lo calculé aparte, ese lo pueden calcular ustedes y ver que da esto. El factor de bloqueo del nodo hoja es 56. ¿No? Entonces esto me dice que tuve que recorrer 3 nodos hojas, ¿no? Acá le resto 1 porque el primer nodo hoja en realidad ya lo encontré con esta búsqueda, ¿sí? Con la primera búsqueda, y le resto 1. Y después tengo que ir a buscar los 160 valores a la tabla de líneas, ¿sí? Costo total es 165. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende esto? ¿Cómo estamos haciendo el cálculo del costo de la selección? En este caso, sí, la selección. O sea, yo tengo un número de producto y tengo que buscar por un índice y llegar hasta la tabla. ¿No? En mi índice, un árbol B+, tiene costo 3 de llegar desde el nodo raíz al nodo hoja, y después tengo que recorrer los nodos hojas. Yo sé que voy a obtener 160 valores acá, y el factor de bloqueo es 56. ¿No? Entonces, tengo que recorrer 160 dividido 56, son 3 nodos hoja. Menos 1 porque el primer nodo hoja ya está acá, ya lo leíms acá, ¿no? Y después tengo que ir a buscar los 160 valores a la tabla. ¿Todos le queda claro esto? ¿Lo ven? Sí. ¿Tá? La otra opción es hacer un full scan con 5.000 bloques, ¿tá? Pero es un costo mucho más grande. Así que vamos a preferir con esto, ¿no? Preferir este caso. Habría que ver si hay otros mecanismos posibles para ponerlo, pero puse 2, ¿no? Para no sobreabundar. Otros, lo que tendríamos que hacer es ver todos los otros mecanismos de selección, ver si alguno es aplicable y qué costo tendría, ¿no? Pero es claro que del árbol B es lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, el costo total de esta consulta, que este es la selección de ventilador en producto, y después el join con línea por ID producto, en este caso nos da 169 bloques. ¿Sí? Bueno, en algunas... ¿Por qué hemos dicho que se podía hacer por el B+? ¿Por qué se podía hacer por el B+ y no por otro? Lo que pasa es que acá la letra nos dice que la línea tiene un árbol B, o sea, está físicamente ordenado por ID línea. Podríamos hacer bipartición, por ejemplo, podríamos hacer bipartición por ID... porque yo tengo producto... No, tengo que buscar por ID producto. Como yo estoy buscando por ID producto, lo único que tengo es el árbol B por ID producto, con costo 3. Eso es lo que pasa. O hacer el full scan. No tengo otro medio de acceso. Por lo menos no parece que haya nada aplicable.
¿sí? Es eso. Entonces, nuestro costo nos quedó 169, 165 acá. Ah, no, 169 es el total, porque es 165 más 4 de la selección anterior. ¿Tá? O sea, nuestra consulta hasta este punto es 169. ¿Tá? Después la vamos a continuar, ahora después la vamos a continuar. Bueno, otra de las opciones para hacer join eficientes es el obligar a que la tabla esté ordenada, ¿no? Vamos a ver que ciertas consultas son más eficientes, mucho más eficientes, si tenemos las dos tablas ordenadas por el mismo valor de indexación, por el mismo atributo con el cual vamos a hacer el join. El external sort ya lo habíamos visto y habíamos hablado que era un insertion sort, pero hecho en el disco, ¿no? Lo que sí podemos ver es una simulación. ¿Ves? Es estos mismos datos, tenemos este mismo archivo a ordenar, 44, 32, 21, 5 y 38, 20, 42, 37. Lo tenemos acá, 44, 32, 21, 5 y 38, 20, 42, 7, ¿no? Y yo asumo que en este caso tengo 4 buffers de memoria, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es voy a tomar por todo el espacio de memoria que tengo disponible. No necesariamente quiere decir que uso todo el buffer, sino todo el que tenga disponible para la operación esta, ¿no? Piense que mi buffer puede ser más grande y estar compartido por múltiples procesos que se están ejecutando al mismo tiempo, ¿no? Entonces agarro todo este bloque y lo leo, ¿no? Después en memoria es fácil ordenarlo. Uso un pigeon sort, un bubble sort, cualquier sort de esos que tienen y lo ordeno rapidísimo en memoria. Y entonces este conjunto de bloques lo guardo en un archivo temporal, en disco, ¿sí? Pues no tengo más espacio en memoria, estoy usando toda la memoria. Después leo este otro bloque. Agarro el bloque, lo leo, lo ordeno, ¿no? Y lo guardo en disco. Y después agarro el último bloque, también lo ordeno y lo guardo en disco. O sea, acá yo tengo todos estos mismos datos en 3 archivos, ¿no? O más. Acá esto depende de la cantidad de memoria que tenga y el tamaño del archivo. Para este caso, lo que me da son 3 archivos que ya están ordenados. Y lo que ahora quiero hacer es crear un archivo que tenga todos estos mismos datos ordenados. Entonces lo que voy a hacer es, tomo el primer bloque de cada uno de ellos, que yo sé que tiene los menores de valores de cada uno de ellos, y los pongo en los bloques de memoria, ¿tá? O sea, este bloque voy a leer todos los del R3, este bloque todos los del R2, este bloque todos los del R1. Y la coma acá es un cursor. Lo que estoy viendo es el primer valor sin procesar de cada uno de los bloques. Lo que hago es buscar cuál es el menor de todos esos primeros valores sin procesar. Y el menor lo pongo en el bloque de salida. Este bloque es donde voy a escribir el resultado. Voy a escribir el resultado en otro archivo acá. Pero tengo que armar un bloque en el buffer de memoria que voy a usar como bloque para escribir, ¿no? El segundo valor que encuentro, o sea, de acá 3, 2, 8, el 2 es el menor. Entonces lo pongo acá. Ahora el menor es el 3, ¿no? Vean que se van corriendo los cursores a medida que voy procesando. O sea, cuando procese el 3, la coma va a correrse acá y va a quedar 4 y el 4 va a ser el menor y lo voy a poner, ¿no? Ahora es el 4, lo pongo el 4 y acá llené el bloque. Mi bloque de 4 tuplas ya está lleno. Entonces lo puedo escribir, ¿no? Entonces escribí el primer bloque que tiene los 4 valores que son más chicos de toda la tabla, ¿no? A continuación borro, ¿no? Y sigo el 5 y el 6, ¿no? Y después tengo el 7 y el 8. Cuando lleno el bloque escribo, ¿no? Y vean que este bloque ya lo procesé todo, el 1, 3, 5, 7 ya lo procesé. Por lo tanto voy a ir a buscar el siguiente bloque acá. O sea, este lo descarto y voy a buscar este bloque, ¿no? Para continuar con la operación. Ahora tengo 9, 12 y 10. 9 es el más chico y lo cargo acá. Y así sigo con todo el proceso. Y de esa forma voy recorriendo todos los bloques, ¿no? Y voy construyendo
el bloque de salida con los menores y hasta que obtengo el archivo ordenado a la salida, después de haber procesado los 3 archivos de entrada. ¿Sí? Ese es el insertion sort, pero hecho en memoria externa. ¿Sí? El costo total de esto, en este caso, es BR por 4, ¿no? Porque tuvimos que leer todo, escribir los temporales, leer los temporales y volver a escribir una tabla. O sea, 4 veces leímos o escribimos los mismos bloques. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, el asunto es que en algunos casos puede ser conveniente ordenar y después hacer el join. ¿Ah? Ahora vamos a ver los temas de join, los costos de joins. En el join suponemos que tenemos 2 tablas y que tenemos que emparejar las 2 tablas por algún atributo. ¿Ah? El nested loop join es el algoritmo de fuerza bruta, ¿no? Lo que hace es agarra uno a uno. El nested loop join, así como está planteado, es agarra una a una las tuplas y va recorriendo todas las tuplas, ¿no? O sea, agarra la primer tupla de una tabla y recorre todas las tuplas de la otra tabla. Y después agarra la segunda tupla y recorre todas las tuplas. Eso tiene un costo horrible, porque si yo tengo 1000 tuplas en una tabla y tengo 1000 tuplas en otras, esto me va a dar 1.000.000 de tuplas, ¿no? Por lo menos de evaluaciones. Y en los hechos van a ser costos muy grandes. En general, lo que se hace por bloques. Entonces, yo leo un bloque y hago otro bloque y ahí hago todos los joins que se puedan hacer, ¿no? Entonces, la idea es que para cada bloque de una tabla voy a leer toda la otra tabla por bloques, ¿no? El nested block join lo que consiste es que yo, para la tabla R, leo el primer bloque y leo el primer bloque de S. Y entonces voy procesando todos los bloques de S, ¿no? Y todas las tuplas de todos los bloques de S contra las tuplas del primer bloque de R, ¿no? Después avanzo un bloque y nuevamente proceso todos los bloques de S contra esta tupla de R. Y luego avanzo y proceso todos los bloques de S contra este. Entonces, por eso tengo BR, la cantidad de bloques de R, contra la cantidad de bloques de S, ¿no? Esto es bastante ineficiente. Lo que podemos hacer es aprovechar la memoria, aprovechar los bloques de buffer para tratar de disminuir las lecturas y comparar entre más bloques, ¿no? O sea, acá lo que estamos haciendo es comparando un bloque contra un bloque, ¿no? Pero el nested block join, la idea es que yo voy a reservar un bloque para escribir a la tabla de resultados, un bloque para la tabla menor, para leer la tabla menor, y todo el resto de los bloques que me queden para leer la tabla mayor, ¿no? Entonces, la idea es que en la primera etapa leo un bloque de la tabla menor, acá, 3 bloques, que son los que me caben en este caso, 3 bloques los leo a la tabla mayor, y acá hago todos los joins que pueda, y entonces armo un bloque acá y escribo en la tabla resultados, ¿no? Por ejemplo, tomé el 1, el 9 y el 7, ¿no? 1, 9, 7, tomo el S y el único valor que coincide es el 1, entonces hago un join de 1 con 1 y escribo en la tabla resultados, ¿no? No entendí eso último. ¿Para qué pones 1-1 ahí? Esto es simplemente para mostrar que el 1, se aparea con este 1, nada más. Pero, ¿está diciendo que el 1 está con el 1 o que hay uno solo? En realidad es uno solo. Si hago, la verdad es que depende cómo haga el join. Por ejemplo, si yo los hago inner join, en general en SQL lo que va a hacer, me va a dejar un único atributo, ¿no? Pero depende cómo lo plantee, podrían aparecerme las 2 tablas. Depende cómo haga la consulta, ¿tá? Pero normalmente lo que me va a quedar es un único atributo. En realidad acá lo que estoy mostrando es que en la tabla R y S coinciden. O sea, este 1 podrías decir que es de la tabla R y este otro de la tabla S. Es un ejemplo, solamente para mostrar,
del procedimiento. ¿Tá? Después, ¿qué seleccionamos y qué ponemos acá? Porque yo podría decir, bueno, no quiero el atributo de join, sino que quiero otros atributos, ¿no? Acá estoy mostrando un único atributo numérico. Es para mostrar el procedimiento nada más. Capaz que lo que me interesa no son el atributo en sí por el cual estoy haciendo el join, sino otros atributos, yo qué sé. El nombre del cliente por acá y el producto que compró que está por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que decíamos es, bueno, tomo el primer bloque, todos los que entren, y un bloque de este, ¿no? Entonces, cargo este, y este lo mantengo acá, y lo voy comparando con todos los bloques de la tabla más chica. Cuando tengo un macheo, escribo en el resultado, ¿no? Después que termino, leo el siguiente bloque, el conjunto de bloques de la tabla más grande. Y vuelvo a procesar con todas las tablas, con todos los bloques de la tabla más chica. ¿Ah? Cuando tengo macheos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso escribo. Si no tengo macheo, no escribo. Cuando tengo un macheo, 4 con 4, ahí escribo. ¿Tá? Y así todo hasta el final, ¿no? En el último bloque lo mismo. ¿Sí? Y así obtengo el resultado de joinear R con S por estos atributos. ¿Ah? Pero esto es bastante costoso. Igual es menos costoso que el otro procedimiento. Este procedimiento lo que tiene es un costo que es BR, o sea, la tabla mayor, más BR dividido M-2, o sea, el tamaño del buffer menos 2. El menos 2 es, uno es el bloque necesario para leer S y el otro para escribir el resultado, ¿no? Multiplicado por los bloques de S, que son los bloques de la tabla más chica generalmente. ¿Sí? Entonces, este es el loop anidados por bloques, netted loop. ¿Ah? Si tenemos un índice, generalmente el índice lo que vamos a poner es en la tabla de la derecha. Entonces vamos a leer la tabla de la izquierda por bloques y para cada tupla vamos a hacer una búsqueda en el índice de la izquierda. ¿Ah? Si estamos buscando por un conjunto chico de datos, muchas veces los índices son bastante buenos. El problema es que si nosotros estamos haciendo grandes joins con tablas enteras, el número de tuplas puede ser enorme. Porque acá estoy leyendo bloques, pero si mi factor de bloqueo es muy grande, como ocurre la mayor parte de las veces, el número de tuplas es BR multiplicado por el factor de bloqueos, que a su vez lo tenemos que multiplicar por el costo de buscar en el índice, ¿no? Y el costo de buscar en el índice depende de si es un índice, un árbol B, si es un índice de agrupamiento, si es un hash, va a tener costos diferentes. ¿No? Entonces, en general, la búsqueda con índices es conveniente cuando buscamos conjuntos chicos de datos. Piensen, por ejemplo, en el caso que nosotros estábamos buscando solamente las líneas que tenían ventiladores. ¿Tá? Entonces, buscar por el índice ventilador nos dio un costo bastante razonable y lo aprovechamos. Pero si tuviéramos que hacerlo para todas las tuplas de la tabla, quizás el resultado fuera muy grande y muy costoso. Vamos a ver ejemplos ahora. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Ajá. Bueno. El sort merge o merge join, sort merge join o merge join. El sort merge join es porque acá asumimos que de repente ordenamos primero las tablas y después hacemos el merge join. Pero la idea del merge join es que yo tengo dos tablas que están ordenadas por el atributo que estoy haciendo el join, ¿no? O sea, las dos tablas tienen un mismo atributo y están ambas ordenadas por ese atributo, ¿no? Y después tienen otros datos que no importan, ¿no? Pero entonces eso hace que el costo del join sea muy, muy bajo, porque simplemente tengo que recorrer una tabla y recorrer la otra. En realidad lo que llevo son dos cursores y voy recorriendo las tuplas, ¿no? Y entonces, si las tuplas son iguales, hago join y saco un resultado. Si una es mayor que la otra, lo que tengo que hacer es
incremento el puntero, no sea, corro el puntero para la que es menor, hasta que se iguale con el otro, o hasta que lo pase. Si lo pasa, incremento el otro y sigo así hasta llegar al final y obtener todos los valores que coinciden, ¿no? En este caso yo lo que tengo son dos tablas que tienen en sus bloques atributos. Los atributos están ordenados, 0, 1, 2, 4, y este 2, 3, 4, 6, 7, 8, ¿no? Lo que tenemos es que empezamos con el primer bloque y vamos con un cursor recorriendo tupla por tupla. Como 0 es menor que 2, lo que voy a hacer es voy a incrementar acá. 1 es menor que 2, incremento. 2 es igual a 2, entonces escribo 2 en el bloque del buffer para escribir el resultado, ¿no? Entonces ahora incremento los dos porque acá son iguales y 4 es mayor que 3, así que 3 lo incremento y acá encontré otro 4. 4 con 4, pongo 4 en el buffer, ¿no? Y sigo incrementando los cursores. Acá como se me acabó el primer bloque, mi cursor va a pasar al segundo bloque, ¿no? ¿No? Y 5 con 6, 5 es menor que 6, así que incremento este a 6. 6 con 6 tengo un join y lo escribo en el buffer, ¿no? Y ahora incremento los dos, el 6 y este. Este 6 va a pasar al siguiente bloque y este 7. Tengo 7 y 7, lo escribo en el buffer y ya le escribí el bloque. Por lo tanto, ya llené el bloque en el buffer de memoria. Por lo tanto, lo puedo escribir en la tabla de resultados. Y así continúo. Ahora tengo 8 y 8, ¿no? Después tengo 10 y 11 no. Ahora tengo 11 y 11. 13 y 14, ¿no? Y ya está. No tengo más. Entonces escribí el resultado, es este conjunto, ¿no? Vean que en los hechos lo que yo hice es leer una sola vez cada uno de estos bloques, ¿no? Y después fuimos escribiendo los resultados. Entonces el costo del merge join es la cantidad de bloques de R y la cantidad de bloques de S. ¿Por qué ponemos sort merge join? Bueno, porque algunas bases de datos en algún momento pueden considerar que sea conveniente hacer el sort con el costo de 4 BR y después hacer merge join antes que hacer otros mecanismos que pueden ser más costosos, porque no tienen un índice o no tienen ningún otro mecanismo mejor para hacer la consulta. ¿Sí? Bueno, después tenemos distintos tipos de hash, ¿no? Estos tipos de hash ahí, hay varias opciones, o sea, hay opciones, lo vamos a dar medio rápido porque no trabajamos mucho con hash en los, por lo menos no con la variedad que yo tengo acá en los parciales, pero bueno, ahí las opciones que tenemos es o agarramos la tabla más chica y le hacemos un hash y la cargamos en memoria. Esto es lo que hacen casi todos los sistemas de base de datos modernos, ¿no? Son pocos los que nos hacen un hash en disco, ¿no? La mayor parte de los que hacen hash, MySQL y Oracle, solo hacen hash si pueden hacer una tabla y meterla en memoria, ¿no? Y entonces de esa forma encuentran rápido los datos en memoria. Postgres creo que es el que hace hash en disco, ¿no? Entonces, hacen hash en memoria y simplemente la otra tabla la van leyendo, le aplican la función de hash y van a buscar al bloque a ver si hay un dato que coincida, ¿no? Es solamente eso. Entonces, una tabla la pone en memoria y le hacen hash, ¿no? Eso se hace bastante rápido, el costo de recorrer, cargar la tabla. Tiene que ser una tabla chica que nos dé espacio para trabajar y organizar el hash, ¿no? Y después la otra tabla se lee de una sola vez y tupla por tupla se le va aplicando la función de hash y se va haciendo el join. En esos casos, en ese caso particular, el costo de hacer un partition hash tiene que entrar en memoria, tiene que darnos el espacio para poder hacer el hash en memoria, todo eso, ¿no? La tabla tiene que ser bastante chica. El costo es similar al merge join, ¿no? O sea,
¿no? Otra opción es que ambas tablas estén particionadas por hash. Esto podría ser que las tablas están organizadas por hash, que se mantienen por hash, como si fuera un índice, una tabla organizada por índice, pero está organizada por hash. Entonces, los buckets ya tienen todas las tuplas. En los hechos también eso es bárbaro, porque mis tablas van a tener los mismos buckets, y si yo quiero hacer un merge por el atributo de indexación, simplemente comparo el bucket de la misma función con el bucket de la misma función. Si hay algún valor que sea capaz de joinear, van a estar en el mismo bloque. Entonces comparo en memoria a ver qué tuplas son las que coinciden y con eso resuelvo join. Y voy recorriendo todos los buckets en función del valor de la función de hash. ¿Me siguen el razonamiento con esto? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, en muchos de estos algoritmos precisan eso, que una de las tablas quepa en memoria y se particiona como hash, y se puede hacer como un sort en memoria agregando y calculando el hash del atributo del join. Leemos S para cada tuple y buscamos con el hash si hay un match en R, y para cada match escribimos a la salida. O sea, hacemos el hash de una de las dos tablas, y la otra, cada vez que vemos una tupla, le aplicamos el hash para ir a buscar en la otra y poder hacer el join, ¿no? Pero asumimos en la mayor parte de los algoritmos de que al menos una de las dos tablas cabe en memoria, ¿tá? El external hash es este que yo les dije, ¿no? Tenemos las dos tablas organizadas por hash y simplemente vamos bucket por bucket comparando las tuplas a ver cuál puede hacer el hash. Bueno, vamos leyendo la partición I en el problem relation y vamos machando los valores de la memoria R con la función de hash. Este es similar a los anteriores, ya está. O sea, vamos a ver un ejemplo. En este caso es la función de hash es módulo 4, ¿no? Entonces módulo 4 me puede dar 0, 1, 2 o 3, ¿no? Y tenemos la tabla R organizada como hash y la tabla S también organizada como hash, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente vamos recorriendo las dos tablas, ¿no? Y tiene el costo similar al merge join. Tomo el bucket 0 con el bucket 0 y comparo a ver qué es lo que se puede hacer con el join, ¿no? Y veo que tengo 16 y 8 coinciden, entonces los puedo escribir acá. Después agarro el siguiente bloque, no tengo nada que haga el join. Después hago el siguiente bloque, acá tengo el 10. Hago el siguiente bloque, tengo el 11. Llené un bloque y lo puedo escribir, ¿no? Pero lo que asumo es que las tablas están ordenadas por hash y simplemente voy comparando bucket por bucket, los mismos niveles de bucket ahí adentro a ver qué coincide, ¿tá? El último valor que tenía era el 15, lo llevo y bueno, cuando se termino con el resultado. Este hash join no recursivo justamente es eso. ¿Por qué tiene costo 3? Porque leo BR y leo BS y les hago hash y las escribo. Entonces ahí lo leí y lo escribí. O sea que ahí van 2. Y después los vuelvo a leer y hago un merge join, ¿no? Y ahí van 3. Entonces el hash join no recursivo es leo las tablas que están desordenadas, les aplico el hash, las escribo y después las vuelvo a leer para hacer el join. Si las tablas son muy grandes, lo que se puede hacer es un join recursivo, en el cual voy cortando los pedazos y vuelvo a juntar los joins en tablas más grandes. En ese caso, mi costo total se aproxima a esta fórmula, ¿no? Que es para hacer tablas que no me quepan en memoria, ¿no? Bueno, el hash join simple, que ya lo vimos, es el costo. Y vamos a hacer un ejemplo del join, ¿no? Nosotros teníamos esta tabla, ¿no? Ya la habíamos visto. En realidad vamos a hacer un corte, porque ya son las 9, vamos a hacer un corte de 5 minutos y vamos a ver cómo calculamos el costo de una consulta, ¿tá? Dale. O sea, cómo hacemos un ejercicio de estos. Hacemos un corte de 5 minutos.
Bueno, acá estamos y seguimos. ¿Andan por ahí? Sí. Bueno, vamos a ver un problema. El mismo problema que estábamos haciendo hoy. Teníamos el empleado con el cliente, con la factura, con las líneas y con los productos. ¿Tá? Las mismas tablas, las mismas condiciones. Tenemos 10 buffers, el bloque es de 512 bytes, todos los demás atributos. La misma consulta, el mismo árbol canónico, la misma optimización, los mismos costos de bloques, ¿no? Y tamaños de atributos. Cosas para tener en claro. Pues esto lo vamos a hacer por etapas, ¿no? O sea, vamos a ir haciendo cada operación. Para cada operación tenemos que tener claro cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. O sea, de dónde sacamos los datos para hacer el join, dónde están, si están en memoria o están en disco, ¿no? Y cuál es el resultado. Y además, y cuántas tuplas, ¿no? Cuántas tuplas tiene cada una de las estructuras que vamos a procesar, ¿no? O sea, qué tablas o estructuras de bloques en memoria están involucradas, qué es lo que yo tengo en memoria que voy a utilizar, que está todavía en los buffers, ¿no? ¿Cuántos bloques de estas tablas se van a leer desde discos? Si los voy a leer todos o voy a leer algunos, por ejemplo, porque tengo algún índice o alguna cosa así. ¿Qué atributos vale la pena dar como resultado, ¿no? Los mínimos necesarios. O sea, cuando yo hago esta consulta, por ejemplo, acá del ventilador, en realidad lo único que me interesa del ventilador es el ID del producto. Nada más. Y cuando hago el join con las líneas, lo único que me interesan son las facturas. ¿Cuáles son las facturas que vendieron ventiladores? Y una vez que tengo las facturas, que obtengo las facturas, lo único que me interesa es la cédula del cliente y la del vendedor para poder obtener el nombre y el apellido del cliente y del vendedor, ¿no? O sea, cuando yo llego acá, lo único que me interesa es acá, la cédula del cliente y la cédula del empleado, nada más. Entonces, de esa forma yo puedo acotar el resultado que tengo que guardar en memoria o que tengo que guardar en disco, si acaso no me alcanza espacio en la memoria, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, nosotros vamos a guardar los mínimos necesarios para continuar la operación. Entonces tenemos que analizar qué es lo que vale la pena guardar. ¿Sí? ¿Y cuántas tuplas vamos a devolver en el resultado? O sea, hacer una estimación de qué tamaño tiene el resultado que vamos a generar, ¿no? Usando estas cosas que nosotros vimos. Si son el 1% de las ventas, si tengo, cuando decíamos, con 16.000 facturas, entonces van a ser 160 ventas, ¿no? Ese tipo de datos son los que vamos a usar para tratar de estimar, o algún razonamiento en función de las dependencias que hay, por ejemplo, la cardinalidad de las claves foráneas con el que voy a hacer el join y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuántas tuplas vamos a devolver en el resultado? Con los atributos calculamos el factor de bloqueo de los resultados. O sea, esos resultados que nosotros tenemos, si acaso tenemos que escribirlos en memoria, tenemos que hacer un archivo que use ese factor de bloqueo para escribirlo en memoria y que tenga solo esos atributos mínimos necesarios, ¿no? Y con la cantidad de tuplas esperadas en el resultado, calculamos la cantidad de bloques del resultado, ¿no? Estos bloques de resultados, si me caben en memoria, probablemente los guarde en memoria, porque es mucho más económico. Ahora, si no me caben, quizás los tengo que escribir en una tabla, ¿no? Para leer una tabla se precisa por lo menos un bloque. O sea que hay un bloque que lo vamos a estar usando por cada tabla que vamos a leer. Para escribir un resultado o materialización se precisa otro bloque. Esos son bloques del buffer que vamos a estar usando. Para guardar un resultado en memoria se precisa que los bloques del resultado quepan en los bloques libres en memoria. Si mi conjunto de datos cabe en memoria, mejor. Voy a tratar de mantenerlos allí.
Si el resultado no cabe en memoria, hay que materializar. Esto es, crear una tabla temporal con un resultado intermedio de la consulta y en la próxima etapa hay que leer este resultado para poder continuar la consulta. Esta tabla la vamos a tener que hacer con este factor de bloqueo que nosotros calculamos de los resultados, con los mínimos atributos necesarios. O sea, tenemos que hacer este cálculo para ver de qué tamaño es la tabla que nosotros tenemos que escribir. Esto es para que sea la tabla lo más chica posible, ¿no? Y en cada paso tenemos que identificar los bloques ocupados en el buffer. Por ejemplo, si hay un resultado previo que quedó en memoria, cuántos bloques se están ocupando. Los bloques de buffer para leer tablas, incluida la materialización previa. Si yo tengo un resultado anterior que lo guardé en un archivo temporal, preciso un buffer para poder leerlo, ¿no? Los bloques necesarios para las operaciones. Vieron que algunos algoritmos usan más de un bloque, ¿no? Si voy a hacer un nested loop join por bloques, por ejemplo, voy a tratar de usar una cantidad lo más grande posible de buffers, ¿no? Los bloques de buffer necesarios para guardar el resultado, ya sea materializar o dar un resultado. Asegurarnos que la suma de todos esos bloques es menor o igual a la cantidad de bloques que tiene el sistema, ¿no? Y al terminar una operación se libera todo lo que no se precisa. O sea, yo termino una operación y bueno, todas las cosas previas, todos mis datos que estaban en los bloques, los puedo liberar y los puedo usar en la próxima etapa para otra cosa, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de eso. Acá una cosa que pueden hacer es darle un nombre a cada join y selección. Le pueden poner selección 1 y join 1, join 2, join 3 y selección 1. Si hubiera más, ponen selección 2, selección 3. O lo pueden llamar como quieran, ¿no? Entonces para cada uno lo vamos a hacer por partes. La selección del producto ventilador ya la habíamos hecho, ¿no? Habíamos calculado que el full scan nos costaba 50 en promedio, mientras que si buscaban por el árbol B, tenía un costo de 4. ¿Tá? No teníamos condiciones anteriores porque estamos recién empezando la consulta, o sea que nuestro buffer está todo libre para nosotros, ¿no? Se obtiene una sola tupla que la guardamos en un bloque, ¿no? Y además precisamos otro bloque para leer la tabla, porque simplemente vamos a leer la tabla y el índice, ¿no? O sea, recorremos el índice y llegamos con los punteros hasta recorrer. Con un bloque nos alcanza, ¿no? Por lo menos para nuestro ejemplo, ¿no? Después podemos ver que es un poco más complicado que eso, pero asumimos que con un bloque nos alcanza, ¿no? Entonces, en total ocupamos 2 bloques, ¿tá? Pero el resultado es solamente un ID producto de 4 bytes. ¿Tá? El costo fue 4, el de buscar el índice y leer la tabla. ¿Tá? Este es el costo y el resultado es un número que nos entra en un bloque. ¿Tá? Entonces ponemos costo 4 de hacer la selección, lo que tenemos es el ID del producto y esto ocupa un solo bloque, ¿no? Ahora queremos hacer el join 1. El join 1 también lo habíamos dicho que cuando la parte izquierda del join entra en memoria, es como si hiciéramos una selección. O sea que lo que nosotros ahora tenemos que hacer es la selección de las líneas por ID de producto. ¿Tá? Como tenemos un índice por ID de producto, un árbol B+ con costo 3, entonces el costo total, como habíamos dicho que el 1% de las ventas son ventiladores y teníamos 16.000 facturas, entonces hay 160 líneas con ventiladores. Y el costo es 3 de recorrer el árbol, 160 sobre 56, este es un factor de bloqueo de los nodos hoja que lo calculé por ahí. Entonces me da que tengo que recorrer 3 nodos hojas, menos 1, que es el que ya encontramos acá, y ir a buscar los 160 líneas. Entonces mi costo total son 165. ¿No? El resultado que va a ser, bueno, la otra opción es full scan, que tiene un costo de 5.000, leer los 5.000 bloques de las líneas de mis facturas. ¿Tá? Pero eso es muy caro. Entonces nos quedamos claramente con este que es mucho más económico. El costo es 165 y se obtienen 160 ID de factura, porque
de las líneas acá, lo único que preciso es el ID de factura para encontrar las facturas donde se vendieron ventiladores. ¿Me siguen hasta acá? Esas 160 facturas, les calculo el factor de bloqueo, ¿no? Y me da 2 bloques. En realidad debería ser así, ¿no? Debería ser... insertar. ...512 dividido 4, ¿no? Porque 4 es la cantidad de bytes. Eso me da 128, ¿no? Tengo, esto es igual a el factor de bloqueo de 128. Y como yo tengo 160 tuplas, divido 128. Entonces tengo 2 bloques. Ahí está bien hecho, ¿no? O sea, acá calculo el factor de bloqueo. Y acá calculo la cantidad de bloques que preciso. ¿Sí? O sea, mi factor de bloqueo es 128, o sea, entran 128 valores de ID de factura en un bloque, y entonces preciso 2 bloques para guardar los 160 valores, ¿no? Y tengo costo 2 bloques. El costo total es 4, porque son 3... 160, estos 3 más 100, perdón, ¿no? El costo es 160 y... No, esto es el total de bloques usados. Acá está, total. Este es el total de bloques usados. O sea, yo me tengo que asegurar de no pasarme de los 10 bloques, ¿no? Entre las cosas que guardo en memoria y los bloques para leer y los bloques para escribir, tengo que asegurarme de que no me paso de los 10 bloques que tengo en memoria. ¿Está? Y teníamos un bloque que recibíamos, un bloque para leer la otra tabla, o sea, un bloque de los datos previos, un bloque para leer la tabla de líneas y 2 bloques de resultados. Por eso son 4 en total. Pero de estos 4, solo me quedo con 2. Estos son los que yo le paso al siguiente, porque son el resultado de la consulta. O sea, ahora tengo 2 bloques de ID facturas, ¿no? Y tengo que hacer el join con las facturas, ¿tá? De vuelta, en este caso me entra en memoria y me quedan 8 bloques libres. Entonces el resultado anterior ocupa 2 bloques y tiene 160 tuplas. En realidad 160 números de factura. Las facturas ocupa 500 bloques, ¿no? Preciso un bloque para leer la tabla. Y por bipartición me costaría 9 búsquedas por cada tupla que tengo que ir a buscar. El costo total de buscar en las facturas sería 160 por 9, o sea, son 1440 bloques. ¿Sí? En cambio, si hago full scan, la tabla tiene 500 bloques, por lo tanto el costo sería 500, ¿no? O sea, me conviene más leer toda la tabla de una sola vez que ir a hacer búsquedas binarias para cada uno de las tuplas, ¿tá?
Vean que en este caso me conviene más hacer el full scan, o sea, leer toda la tabla e ir procesando todas las tuplas. A ver un momento, por favor, una cosita. Ya está. El gato había quedado encerrado dentro del armario. Entonces, si nosotros íbamos a buscar por cada una de los ID de factura a la factura haciendo bipartición, el costo es 1440 bloques, porque tengo que ir para las 160 valores, buscar 9 bloques, ¿no? Tengo que hacer 9 búsquedas por bipartición. En cambio, si yo simplemente voy y leo la tabla y los voy comparando con las facturas que yo tengo en memoria, el costo es 500. Entonces nos vamos a quedar con el full scan. Nuestro costo para resolver la consulta es de 500, ¿no? Y lo que nosotros vamos a obtener son 160 pares de cédula de cliente y cédula de empleado, ¿no? Estas 160 facturas hay que extraer la cédula de cliente y la cédula de empleado. Esto es 160 por 8. Nos da 1280 bytes, ¿no? En realidad deberíamos calcular el factor de bloqueo. El factor de bloqueo debería ser 512 dividido 8, ¿no? Y esto nos da 64. Y lo que nosotros queremos poner es 160 tuplas, ponerlas en bloques de 64, ¿tá? Y también eso ahí nos da 160 dividido 64 nos da 2,5, que tenemos que hacer el techo, y nos da 3 bloques, ¿tá? Resultado, 3 bloques de resultado. Total son 6, porque teníamos los 2 bloques que nos habían entrado, un bloque que precisábamos para leer la tabla, y 3 bloques de resultados, son total 6 bloques. O sea, hicimos la operación y la pudimos hacer toda en memoria, ¿no? 3 bloques son el resultado que vamos a dejar, y los 2 bloques del resultado anterior lo descartamos, y el bloque para leer la tabla también lo descartamos. Esto es lo que le vamos a pasar a la nueva consulta. O sea, acá resolvimos el join 2, ¿sí? Entonces el join 2 tuvo costo 500, nos devolvió 160 pares cédula de cliente, cédula de empleado, que ocupan 3 bloques en memoria, ¿tá? ¿Hasta acá me siguen el razonamiento? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Tá. Ahora vamos a hacer el join 3. Ya en el join 3 ya no podemos mantener las cosas en memoria, porque nos va a crecer un poco las tablas, y entonces ya no nos va a entrar lugar. Nosotros estamos usando 10 bloques. Tenemos 10 bloques asignados para nuestro proceso, ¿no? Y en este caso nos vamos a pasar. Entonces, del resultado anterior tenemos 3 bloques, es lo que recibimos, 3 bloques, que tienen las 160 tuplas de cédula de cliente y cédula de empleado. La tabla de clientes ocupa 300 bloques y está físicamente ordenada por cédula, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos hacer es el join de esto que tenemos en memoria con la tabla esta que está acá, ¿tá? Entonces, una opción es, bueno, por supuesto, preciso un bloque para leer la tabla.
Y podemos hacerla por bipartición, que tiene un costo 9. Justo le hacemos el logaritmo y como es techo, me da costo 9, me da igual que el otro, ¿no? Entonces, el costo total son 1440 bloques, ¿no? Mientras que el full scan son 500. Esto está bien. Los clientes eran 500 bloques. Clientes son 300 bloques. Los clientes son 300 bloques. Así que eso está mal. Ahí está. El join 3, esto es 300 acá. Entonces el costo es 300. ¿Tá? Así que acá, este lo hice mal, este es 300 y esto me da 309. Entonces, si lo hago por bipartición, me va a costar 1440 bloques. En cambio, si hago por full scan, ¿no? Y lo que hago es, leo toda la tabla y la comparo contra las tuplas que yo tengo en memoria, ¿no? El costo es 300, entonces nos conviene más hacer full scan, ¿no? Y se van a obtener 160 tuplas que tienen el nombre del cliente, el apellido del cliente y la cédula del empleado. ¿Tá? Esto es 160 tuplas que tienen 12 bytes más 12 bytes más 4 son aproximadamente 4480 bytes. El factor de bloqueo es 18, ¿no? Y preciso 9 bloques de resultado. En total son 13, porque yo tengo 3 bloques usados, uno para leer la tabla, ¿no? Y lo que me quedan son 6 bloques, ¿no? O sea, 3 bloques usados de los datos de origen, uno para leer la tabla, son 4, y de 10 me quedan 6 bloques, pero yo preciso 9 bloques para el resultado, por lo tanto, no lo podemos guardar en memoria. Entonces, estos 9 bloques los vamos a tener que guardar en un archivo temporal. Tengo que materializar, tengo que generar un archivo temporal de 9 bloques. Entonces, mi costo va a ser 300 más 9, 309, y voy a obtener 160 tuplas con esta estructura. En memoria voy a dejar 0, porque ya no me queda nada. Todo el resultado lo voy a escribir materializado en una tabla temporal en el disco. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? O sea, vean que yo estaba usando 3 bloques para los datos originales, uno para leer la tabla con la que estoy haciendo el join. Yo estoy haciendo el join entre estos datos en memoria con una tabla que uso con este buffer. Pero tengo 10 buffers y el resultado es este tamaño. O sea, yo lo empiezo a escribir y en un momento no me da más. Así que lo escribo a disco. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí. Sí. Bueno, entonces eso. Mi costo, acá tengo que corregirlo, es 309, no es 509. Y ahora tengo que hacer el join 4. El resultado anterior ocupa 9 bloques en disco y tiene 160 tuplas. Empleados ocupa 20 bloques y está físicamente ordenado por cédula, ¿no? Preciso un bloque para leer cada tabla, o sea que ya tengo 2 bloques usados para cada tabla. De la tabla materializada no podemos asegurar nada, no sabemos en qué orden está, o sea, se escribió lo que se escribió, ¿no? Podríamos hacer una estimación a ver de qué orden tiene en función de cómo fue procesado, lo sea, por ejemplo, como nosotros hicimos full scan de cliente y cliente está ordenado por la cédula del cliente, la tabla seguramente esté ordenada por cédula del cliente, pero la cédula del cliente no está porque nos quedamos solo con el nombre y el apellido del cliente. Por lo tanto, la tabla que nosotros guardamos en disco no tiene orden ninguno. Está implícitamente ordenado por cédula de cliente, pero no tiene el atributo cédula de cliente, ¿no? Entonces va a tener nombres y apellido de clientes y después la cédula del empleado que está en cualquier orden, la que haya salido, ¿tá? Entonces no podemos asegurar nada de la tabla. El resultado final se envía a un sistema externo, por lo que no ocupa lugar en memoria del sistema de base de datos. O sea, la idea es que esta consulta
me la pidió un usuario en consola o una aplicación a través de la interfase del driver del cliente. Entonces, el resultado, lo que yo voy a hacer es, se lo voy a mandar a ese, a medida que tenga las tuplas, se las voy mandando, ¿no? Y ese sistema tiene que tener su memoria reservada, su área, que no son los buffers de memoria de mi sistema de base de datos. Entonces, eso no me preocupa. Lo que yo voy a hacer es, voy a generar el resultado y se lo voy a mandar en algún mensaje del sistema operativo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el resultado final en general no lo materializamos, no nos interesa, a no ser que sea una vista materializada, ¿no? Pero si es una consulta normal, suponemos que el resultado se le entrega a otro sistema que tiene su memoria y su forma de manejar el resultado. ¿Me explico? Bueno, y como no tenemos ningún mecanismo, podríamos hacer un index-based nested loop, o sea, por ejemplo, leer la tabla materializada y buscamos por bipartición en la tabla empleados. Y el costo nos da 809. La otra opción es hacer nested block join, porque tenemos todos los bloques de la memoria los tenemos para nosotros. Entonces tendríamos 8 bloques libres más 2 bloques necesarios para leer una tabla y leer la otra. Y no tenemos que escribir nada, porque lo que vamos a escribir lo vamos a escribir a otro dispositivo. Entonces el costo es 49. Por lo tanto, la mejor forma es hacer nested block join, ¿no? Con costo 49 y vamos a obtener 160 tuplas de nombre y apellido de cliente, nombre y apellido de empleado. Nos queda ya sin nada, liberamos totalmente los bloques de memoria. ¿Tá? El costo total de nuestra consulta, acá tenemos que corregir, esto es 309, entonces acá hay 200 menos y acá hay 200 menos. Entonces nuestro costo final de la consulta, aquí lo calculamos, es 1027 bloques, ¿no? Es 4 más 165 más 500 más 309 más 49. ¿Sí? En general, los ejercicios que vamos a hacer son de este estilo. Son cosas así y con menos, raro que tengan más de 3 tablas. ¿Tá? Van a ser más cortitos que este, en general. ¿Preguntas de esto? Ahora la próxima hacemos ejercicios. ¿No? ¿No hay consultas? ¿Nada? No, por ahora no. Tá. No. Este lo voy a dar rápido, ¿no? Que es cuando hay subconsultas. Cuando hay subconsultas podemos tener dos tipos de consultas. Subconsultas no correlacionadas, por ejemplo en esta, ¿no? Tengo seleccionar el nombre del profesor, donde el profesor, el ID del profesor está en esta otra consulta. O sea, esta consulta me muestra todos los profesores que tuvieron un curso asignado en el 2019, ¿no? De la tabla asignados, y agarro el ID del profesor y lo busco entre todos los profesores. Y obtengo los nombres de los profesores que tuvieron algo asignado en el 2019, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esta consulta la podemos hacer separada de esta y nos va a dar una tabla, y después esta otra consulta simplemente es una consulta que va a tener un join con esa tabla, nada más, ¿no? Entonces el costo de hacer esta consulta que está anidada es simplemente la suma de los costos de las dos consultas. ¿Sí?
¿Se entiende? El problema no son estas consultas. El problema es cuando tenemos subconsultas anidadas, ¿no? Que son... Por ejemplo, este caso. Seleccionar el nombre del profesor donde existe una asignación para el profesor, para este profesor que está en esta tabla, el ID del profesor de esta tabla, en la cual está asignado en el año 2019. Esta consulta tiene un costo muchísimo más alto que esta. Porque esta consulta, ¿qué pasa? Este va a seleccionar los nombres del profesor y para cada profesor va a extraer el ID y entonces va a ejecutar esta consulta N veces, como tantos como profesores yo tenga. ¿Se entiende esto? O sea, si yo voy a hacer esta consulta, tengo que primero evaluar esta parte y ver todos los profesores. Para todos los profesores tengo que extraer el ID. Y para cada uno de los ID de profesor que yo tenga, tengo que evaluar esta consulta, calcular esta consulta. Entonces, si esta consulta tiene costo 1000 y yo tengo 100 profesores, esta consulta va a costar 100.000. Mientras que esta consulta, si esta tiene costo 1000 y esta costo 100, esta consulta toda va a tener costo 1100. ¿No? 1000 más 100. Pero en este caso, esta va a tener 100 profesores por 1000. El costo de la consulta de esto. ¿Me siguen hasta acá? Sí, claro. ¿Sí? ¿Segura? Sí, El tema es ese. O sea, en este caso, esta subconsulta depende de un atributo de la consulta de nivel superior. Entonces, claro. para cada valor de la consulta, yo tengo que hacer esta consulta, la tengo que repetir internamente en la base de datos N veces según tantas tuplas yo tenga en la consulta de nivel superior. Mientras que en este otro lado, no, son dos consultas separadas en la cual esta simplemente ve si hay algo que está acá. O sea, hacemos esta primero y después esta se verifica con los valores de esta, ¿no? Pero es como si hiciéramos dos consultas, nada más, en forma consecutiva, ¿no? Mientras que esta, en este caso, la consulta esta se multiplica tantas veces como tuplas genere esta otra consulta, ¿no? Ese es el problema de las consultas correlacionadas, ¿no? Entonces hay que cuidar a ver si no se pueden convertir en consultas que sean más sencillas. A veces conceptualmente estas consultas son fáciles de pensar, ¿no? Uno las usa muy seguido para hacer cierto tipo de soluciones, por ejemplo el division sort, muchas veces el division join, el cociente, lo hacemos con consultas de este estilo, ¿no? Son fáciles de planificar, fáciles de pensar, pero si estamos trabajando con cantidades muy grandes de datos, puede aumentar enormemente los costos este tipo de consultas, ¿no? En algunos casos, los optimizadores son capaces de resolver algunas de estas cosas. Por ejemplo, si yo estoy seleccionando los empleados que trabajan en el proyecto número 5 y quiero el nombre de los empleados de los que trabajan en el proyecto número 5, podemos transformar esto a esta tabla, ¿no? Pero a veces no es tan fácil, ¿no? A veces tenemos que usar joins un poco convencionales como semi-joins izquierdos y derechos o outer joins, ¿tá? En el libro que nosotros estamos usando, no profundizan sobre el tema del costo de la optimización de subconsultas. Si quieren ver sobre eso, está el libro de Silverschatz,
que habla sobre los temas de optimización de subconsultas con un poco más de profundidad y sobre qué tipos de manejo se hacen para este tipo de cosas, ¿tá? Pero para nuestro curso es simplemente es este detalle que de repente en algún momento podría aparecer alguna consulta de este estilo y que tengan que hacer el costo. Entonces tienen que calcular la consulta principal y ver cuántas tuplas nos da y en función de eso ver cuántas veces tenemos que aplicar la consulta, la subconsulta correlacionada, ¿no? Solamente eso. Entonces la consulta correlacionada, la subconsulta es evaluada para cada tupla de la consulta maestra. En este caso no se almacenan en disco los resultados temporales de la subconsulta, habiendo solo costos de lectura. En la subconsulta no relacionada, el resultado de la subconsulta se computa una única vez y se guarda, y pueden estar asociados costos de entrada y salida si el resultado temporal no puede ser mantenido en memoria y hay que materializar. Si el resultado intermedio está en disco, hay que leer todo el resultado para cada tupla del select maestro, ¿tá? Esos son temas de memoria. La estimación de costo de subconsultas es más o menos lo que hicimos, ¿no? O sea, en este caso es, calculo esta consulta, me va a dar lo que sería el equivalente a una tabla, que le agrego a esta consulta y ya está, ¿no? O sea, calculo esta consulta y después este resultado, lo que me da el resultado de esta subconsulta, voy a hacer el join contra el resto de la tabla y no me afecta mucho más el cálculo que cualquier otra consulta que hubiera tenido, ¿no? En cambio, en el caso de subconsultas correlacionadas, aquí el problema que yo tengo es que el valor de una tupla está dentro de esta subconsulta. Entonces tengo que tomar todos los valores de esta tabla para ponerlos acá y evaluar esta subconsulta para cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, esta subconsulta le voy a tener que calcular el costo, multiplicarlo por la cantidad de apariciones del valor en esta tabla y después, con todos esos resultados, hacer el resto del cálculo. Bueno. Bueno, aparte de proyección, es simplemente seleccionar los atributos que nosotros precisamos en las consultas. En general, consideramos que tiene un costo despreciable, no lo manejamos, a no ser que haya que materializar, ¿no? En ese caso, lo que hace la proyección es nos achica lo que sea que haya que materializar, porque vamos a tener menor cantidad de atributos y por lo tanto nos van a quedar por bloque, ¿no? En general la proyección no se realiza en memoria, en datos, a no ser que el sistema vea que el resultado puede caber en memoria si hago la proyección. Entonces, pero si están trabajando a nivel de pocas tuplas, muchas veces ni hace el esfuerzo. En el manejo de conjuntos, por ejemplo, muchas veces tenemos resultados que las tuplas deben ser únicas. Para eso hay que ordenar y eliminar los duplicados, lo cual tiene un costo. Normalmente SQL no elimina los duplicados, pero nosotros le podemos, para las operaciones de conjuntos, sí. Cuando hacemos los union y esas operaciones, eliminan normalmente los duplicados, a no ser que le pongamos el all y que querramos los valores repetidos. En general son operaciones costosas, generan resultados muy grandes que deben ser escritos a memoria secundaria. Y bueno, ya vimos unión, intersección y eso seguramente funcionan con conjuntos compatibles. Para resolver estos casos de unión, intersección, se puede usar hash, sort merge, etcétera, modificados, depende de los medios de acceso disponibles, ¿no? Las funciones de agregación, tenemos la función de agregación de mínimo, máximo, contar, promedio, suman, ¿no? En general precisan recorrer todas las tuplas involucradas, ¿no? El resultado no es relacional porque lo que obtenemos es un número, ¿no?
Los mínimos y los máximos, por ejemplo, pueden ser resueltos buscando en el índice. O sea, si ese atributo yo lo tengo indexado, puedo recorrer el índice para buscar el menor valor o el mayor valor, ¿no? Mientras que count y average precisan que sea posible recorrer los registros, ¿no? Tengo que recorrer todos los valores para poder calcular este tipo de cosas. ¿Ah? Los sistemas de base de datos pueden hacer sort o hash para agrupar y calcular los valores. Un índice de agrupamiento ya tiene los valores agrupados, ¿no? O sea, podemos tener un índice que ya tenga con los valores calculados. Bueno, las operaciones de agregación, esto ya lo vieron en base de datos 1, en fin. Acá estamos viendo, por ejemplo, este caso, ¿no? Seleccionar el nombre y apellido de los empleados donde el salario es mayor que el máximo salario de los empleados del departamento número 5, ¿no? O sea, de todos los del departamento número 5 quiero el salario máximo. Y después de toda la empresa quiero todos los que ganan más que el mayor salario del departamento número 5, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, hay una subconsulta que calcula el máximo salario de los empleados del departamento número 5 y lo usamos para la selección de todos los empleados. Y ahí obtenemos el nombre y apellidos, ¿no? En este caso tenemos la tabla empleado, que hacemos la selección y obtenemos el máximo salario, ¿no? Y de esta empleados hacemos el renombrar a la tabla 2 y hacemos el máximo salario comparando el salario con el máximo salario de esta consulta. Y de ahí sacamos el valor. Bueno, la evaluación de una consulta genera resultados temporales que pueden ser necesarios almacenar para luego pasarlos al siguiente operador. Esto es lo que se denomina evaluación materializada, ¿no? En nuestro ejemplo fueron aquellos bloques que no podíamos mantener en memoria y los tuvimos que escribir en un archivo temporal en el disco, ¿no? Para esos casos siempre tenemos que proyectar el conjunto mínimo de datos necesarios para asegurarnos de que esa tabla sea la mínima posible, ¿no? Tenga la menor cantidad de bloques posible. ¿Ah? Y en algunos casos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nested loop join y cosas por el estilo, ¿no? El merge join, que están todos ordenados, podemos hacer lo que se llama pipelining. Pipelining es que yo puedo ir leyendo las tablas una a una y voy haciendo el join y voy creando el resultado. Entonces, si yo tengo esas condiciones de que mis dos tablas están ordenadas por el mismo atributo y eso, puedo ir leyendo los bloques, ¿no? Y en realidad, en memoria solamente preciso un bloque para leer la tabla R, otro bloque para leer la tabla S, y si tengo que materializar, un bloque para materializar. Pero muchas veces ni materializo, simplemente le voy pasando las tuplas al siguiente proceso que las va recibiendo y las sigue procesando. Si el resto de la consulta también está en estas condiciones, lo que puede ocurrir es que simplemente voy leyendo una a una todas las tablas, voy haciendo los joins, todo en memoria y no tengo nunca que materializar ni ocupar demasiados bloques de memoria, ¿no? Los sistemas son capaces de optimizar y darse cuenta cuando tenemos esas situaciones y pasar a este modo pipelining en el cual van leyendo los bloques y de los bloques las tuplas, se van haciendo los joins y se van pasando a otros bloques para otros procesos. Todo en memoria sin tener que dejar de terminar una operación, ¿no? Si están bien dadas las condiciones, los árboles que hemos optimizado por heurísticas y que están estirados hacia la izquierda, si están bien las condiciones, puede ser que yo vaya leyendo las tuplas desde la primera tabla con las otras y las voy haciéndolo yo y todo en memoria de una sola vez, ¿no? Y de costo único. Y en esos casos nunca tengo que materializar cuando tengo esas situaciones. En especial si trabajo con conjuntos de datos chicos y, por ejemplo, todas las tablas a las que voy a buscar las tengo vinculadas por clave principal y clave foránea.
y tengo que buscar pocos datos. Vean que si yo tengo que buscar muchos datos, hacer join con muchas cosas, mis costos explotan, porque por cada tupla yo tengo que ir a buscar en el índice, entonces se multiplican las tuplas por los índices. Pero si el conjunto de tuplas que yo estoy buscando en cada caso son pocas, el conjunto de valores son chicos, puedo hacer muchas operaciones por pipelining. Y esto va a ser muy beneficioso porque ocupo pocos bloques de memoria y lo hago todo muy rápido en memoria. Y simplemente voy leyendo los bloques a medida que los preciso. ¿Sí? ¿Me siguen con el razonamiento? Sí. Bueno. Está. Bueno, en el ejercicio anterior, acá este está mal porque el ejercicio anterior lo tenía mal hecho y lo corregí anoche, porque me di cuenta con un grupo anterior que estaba mal. Entonces los números acá no están correctos, tengo que corregirlo. Pero haciendo referencia al ejercicio anterior, en un momento nos damos cuenta que los bloques generados no caben en memoria. Entonces no tenemos más remedio que escribirlo a disco y lo materializamos. Para otros casos donde no tengamos esa situación, ¿se acuerdan que la tabla resultante, por ejemplo, no estaba ordenada por nada? Si justo esa tabla hubiera estado ordenada, por ejemplo, por cédula del empleado, podríamos haberla utilizado para hacer un merge search con la otra tabla. Entonces, a medida que generábamos las tuplas, íbamos leyendo la tabla de empleados e íbamos haciendo el join. Pero justo esa tabla no nos quedó ordenada por nada en particular, ¿no? Pero si la hubiéramos generado porque el join que hacíamos antes justo nos dejaba una tabla que estaba ordenada por cédula del empleado, hubiéramos podido haberla hecho por pipelining, ¿no? Porque a medida que generábamos la tupla, simplemente íbamos encontrando las tuplas también, íbamos apareando con las tuplas que venían de la tabla de empleados que estaba ordenado por cédula de empleado. Pero no era el caso. Bueno, la importancia de los buffers, ¿no? Cómo afectan los buffers a las consultas y al espacio que nosotros tenemos. Y así ya lo terminamos esto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? O sea, al hacer a los planes lógicos, le agregamos los costos, obtuvimos los planes físicos, las implementaciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, de todas las alternativas, vamos a elegir la que sea más barata. Y esa va a ser nuestro plan de ejecución, ¿no? Elegimos diferentes formas de hacer la lectura de las tablas, la selección, los datos, evaluamos las alternativas, utilizamos la formación de catálogo, guardamos el costo de las operaciones en los histogramas y con todo esto, ¿no? Obtenemos el mejor plan, el plan final para ejecutar el árbol. Lo que se hace con ese plan es, se compila, ¿no? O sea, se recorre el árbol en forma de profundidad primero y de izquierda a derecha y se transforma en una ejecución en álgebra relacional lineal, ¿no? Y se compila un lenguaje virtual interno de la máquina y se manda a un despachador de tareas donde se va a ejecutar esa consulta, ¿no? O sea, hasta ahora no se ejecutó nada. Todo eso la estimación de costos para optimizar la consulta y obtener la consulta que sea más rápida de ejecutar lo posible, ¿no? Entonces se crea la transacción y se manda a un despachador de tareas, que es lo que veremos más adelante. Bueno, en este ejemplo, se lo dejo para que lo vean ustedes, ¿no? Estimar el número de tuplas que entran, estimar el número de tuplas que salen, si se materializa o a memoria, si hay un orden en el resultado, proyectar si se materializa, evaluar las alternativas de materialización física, calcular el costo para cada una. En este caso tenemos una escuela, maestros, ¿no? Y las clases. Y los grupos son números únicos de todo el sistema para el mismo año, no hay dos grupos en el mismo número. Los alumnos se identifican por la cédula, ¿no? Y tienen una clave alterna que es el nombre del alumno.
512 buffers, tenemos 6 buffers, puntero a bloque 6 de 8, cadenas de texto son de 20 bytes y los enteros son de 4. ¿Tá? Estas son nuestras tablas y los bloques, y estas las dependencias funcionales. Dada la siguiente consulta, obtenga la escuela a la que pertenece el alumno con cédula tanto que identifique el costo, obtenga la escuela a la que pertenece al alumno con tal cédula. Identifique el costo de la consulta en lecturas. Considere la optimización para al tener 6 buffers. ¿Tá? El archivo de estudiante no tiene índice, por lo que se debe hacer búsqueda por bipartición. Asumimos que está ordenando por la clave que es la cédula del alumno. 4.000 alumnos en 56 bytes en bloques de 512, son 9 registros por bloque, son 445 bloques. El costo de búsqueda por bipartición es logaritmo base 2 de 445, costo 9. Una vez que obtuvimos la tupla del alumno, podemos buscar su clase, ¿no? Para un tamaño de tupla de 16 bytes tenemos 32 tuplas por bloque, para 200 clases tenemos 7 bloques, ¿no? Este es el factor de bloqueo. Si estuviera ordenado por la clave en año grupo, entonces un solo bloque de índice alcanza, ¿no? Es una decisión a falta de otra información, dado que parece ser la clave principal. Como el año grupo parece ser la clave principal, suponemos que la tabla está ordenada por año grupo. La tupla del índice es 4 más 4 más 8 es igual a 16. Entonces entran 32 claves en el bloque y por tanto la búsqueda tiene costo 2, ¿no? Una vez obtenido el grupo, podemos identificar el maestro. Hay 100 maestros de 64 bytes. Tenemos 512 sobre 64, 8 tuplas por bloque. Por lo tanto, tenemos 13 bloques de maestros. Por cédula, el índice es de 4 más 8 igual a 12, por lo que entran 42 tuplas en el índice, ¿no? Entonces, con un solo bloque alcanza. El costo de la búsqueda del maestro es 2. Obtener la escuela tiene costo 1 al tener un único bloque, y el costo total de la consulta, en el peor caso, son 14 bloques leídos. ¿No? Háganlo ustedes, revísenlo, ¿no? Acá está descrito con sus valores. Acá hay otro ejemplo, también para calcular. Y bueno, estos temas de optimización avanzada están fuera de tema porque ya no nos da el tiempo, ¿no? Pero lo que hablábamos era de cómo muchas herramientas de base de datos tienen mecanismos para hacer el análisis de la consulta, ¿no? O sea, el optimizador nos puede dar informes del árbol sintáctico de las consultas y las podemos ver en el sistema de base de datos, ¿no? Una cosita para todos. Perdona, Enrique, que te interrumpo. Sí, sí. Ustedes están con el parcial ahora, ¿no? Tengo entendido. Sí, estamos preparando el parcial, sí. Por eso es que no tuvimos laboratorio hoy, ¿tá? Así que simplemente eso. Después, cuando retomemos con los laboratorios, pedirles a todos que tengan algo para mostrar, porque va a ser a un estilo de taller, de ir anotándose y ver los trabajos de cada uno, ¿tá? Sí, ya deberían así tener que el modelo entidad-relación resuelto y ya por lo menos haber pensado algunas de las restricciones, algunas cosas, triggers que tienen que hacer, por lo menos definidos, exacto, ¿no? Por mínimo. exacto. Pero sepan que cualquier duda estoy en la vuelta, ahora obviamente tiene prioridad el parcial, pero cuando volvamos, quiero ver ya trabajos hechos, porque así vamos avanzando con eso, ¿tá? Eso nomás, Enrique, gracias. Bueno, y nosotros la clase que viene lo que vamos a hacer es parciales. ¿Ok? Traten de hacer algunos, traigan algunos que tengan consultas, preguntas, y nos ponemos a hacer parciales. ¿Ok? Vale, gracias. Bueno, Dale. nos vemos. Enrique, Chao. una cosita Sí. para vos nomás. ¿Cómo Chao. supiste cuando el gato estaba adentro del armario que estaba vivo? Porque estaba... Schrödinger. Eso es Schrödinger. No, rasguñaba la pared. Rasguñaba la... Sentía que rasguñaba la puerta y decía, ¿qué pasa? Está el gato metido dentro del armario. Dale, nos vemos. Nos vemos, chao.